Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico casa, Confesión, adoración, súplica. agradecimiento. La hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. Todo parte de un día de la creación. Definitivamente nosotros, sin entender la primera parte del edificio, la raíz del edificio, jamás entenderemos la segunda parte del edificio. Así es. La Biblia nos habla entonces la primera parte del edificio, cuando fueron colocados los fundamentos de la tierra, cuando Dios en su infinita misericordia creó ese Génesis, ese Bereshit, y nos dio la instrucción divina. La Biblia nos habla entonces del sol y la luna que fueron creados. Y bueno, hemos hablado muchos programas en el estudio bíblico de TV Maná, hemos hablado de Génesis, los 7 días de la creación. Veamos en el cuarto día la importancia que tiene para entender Juan 19:14. Así es. Vamos a tomar el libro de Génesis a partir del capítulo 1 y veamos el verso 14. Dijo luego el Eterno: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Verso 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fuese así. Verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señoree en el día, y la lumbrera menor para que se señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Verso 17. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Qué interesante, pastor. Qué compendio. Allí nada más en ese día cuarto hay una enciclopedia que hay que escudriñar, que hay que llevar, que hay que leer para entender los tiempos bíblicos, porque los tiempos bíblicos como que no concuerdan con los tiempos de hoy en día. El libro de Génesis, volvemos al libro de Génesis, al Bereshit. En el capítulo 2 hay ahora el cierre de esos días que tiene que leerse con mucho cuidado espiritual. Génesis capítulo 2, verso 1. Libro de Génesis capítulo 2 dice la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es poderoso, pastor. Ayer hablábamos en el programa del Shabbat y por qué lo santificó. Pero hoy vamos a ver esa santidad que le dio al día de Shabbat, a quién le corresponde. Ahora, vamos a irnos adentrando, porque la Biblia es la respuesta divina para la enseñanza de hoy. Sin la Biblia, mis amados, no encontraremos la luz, porque para eso dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra va alumbrándonos hacia dónde vamos tomando. Así que vamos al libro de Éxodo,
en el capítulo 23 y en el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, libro de Éxodo capítulo 23 verso 12, Vamos con este texto. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Interesante, ¿verdad? Entonces, ya vemos que pasados los años, Dios establece ese séptimo día, ese Shabbat, lo establece para algo poderoso, para el reposo del hombre, ¿no? Y ayer hablábamos de qué era el reposo. Ahora, nos da la orden que los animales, la tierra, el campo, el extranjero que habite con nosotros, debe de guardar esa misma relación con el Creador. Ahora, en Marcos capítulo 2, porque recuerden que ahora pasamos del primer piso del edificio al segundo piso del edificio. Al nuevo pacto. Exacto. Y vamos a ver si en el pacto del Nuevo Testamento, en el código real del Nuevo Testamento, nos aparece ese concepto espiritual. ¿Qué dice? Libro de Marcos, en el capítulo 2 y en el verso 27, la palabra dice, y él les decía, libro de Marcos, capítulo 2, verso 27, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y en Marcos 2:28, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es el Señor del día de reposo. Ahora, Pastor Roberto, pautemos aquí, pautemos esta parte, porque hay mucha información dentro de estas citas que estamos hablando. Vamos con el Antiguo Testamento, pero la palabra dice que un texto, la forma de enseñar hermenéuticamente la Biblia es texto con contexto. Si no hay texto en el Antiguo Testamento que nos compruebe en el Nuevo, no hay correlación, pero la Biblia dice que cada libro se comprueba a sí mismo. Correcto, se correlaciona tanto los del Antiguo como los del Nuevo Pacto. Siempre estarán uno con el otro. Entonces, vemos entonces que el sol y la luna fueron creados en el cuarto día, ¿verdad? Para un día específico y para un reloj profético. Porque déjame decirte que existe un reloj profético en este momento, una señal, es una cartelera del cielo que está marcando la historia. Que lo ignoremos es otra cosa, pero tenemos que entender que existe una cartelera del cielo. Ahora, toda la cartelera del cielo se mueve a través de un reloj en la Biblia. Existe un reloj y está en el libro de Levítico, capítulo 23. Sin este reloj, sin que el mundo no conozca este reloj, no puede entender ni el Shabbat, ni el día en que murió Yeshua, ni el día que resucitó, ni cuándo volverá, que es ahora nuestro poderoso mensaje de salvación. Pues sin este reloj no hay hora profética que podamos entender. Libro de Levítico, capítulo 23, Pastor Roberto. Esta es la cita, creo que por excelencia, que nos marca el principio a todo lo que vamos a ver a lo largo de toda la enseñanza y en los textos bíblicos. Esta cita, como lo decía Pastora Pili, es tan importante, se puede leer con tanta facilidad y pasarla por alto tan rápido, pero necesitamos, aquí está el corazón de todo lo que tú mencionas. Me gusta esa frase, la cartelera del cielo. Habló Yeshua a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Por favor, observen que aquí la palabra dice a los hijos de Israel, y en los hijos de Israel está mencionando las 12 tribus. Sí. Observen que aquí no dice habla a los judíos, dice habla a los hijos de Israel. Y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y allí las menciona todas, no las voy a leer porque ya las hemos estado mencionando en los programas anteriores, pero lo que sí es importante resaltar es que estas fiestas solemnes, las santas convocaciones, las convocaréis en sus tiempos, y nos dice los tiempos, el tiempo, el primer mes, el día tal, nos da los tiempos. Y yo quiero retomar algo que mencionamos ayer brevemente.
para que tengamos claridad hacia dónde vamos con la pregunta para el día de hoy. En el libro de los Salmos, en el Salmo 104, en el verso 19, y por favor subraye este texto bíblico, Salmo 104, verso 19, la palabra nos enseña que el Señor, el Padre Eterno, dio en la creación que acabamos de ver, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, dejó la luna, dice, he creado la luna para medir los tiempos. ¿Por qué es tan importante? Y yo resalto este texto bíblico. Porque recuerden, mis amados, lo mencionamos en el programa anterior hablando del Shabbat, es fundamental que tengamos presente el concepto del organigrama, del calendario solar y del calendario lunar. El calendario solar, el calendario que rige a las naciones hasta el día de hoy, es el calendario grecorromano, es decir, el sol, el día empieza temprano en la mañana, desde la hora primera, pero a las 6 de la tarde que empezamos a tener la luz del sol, consideramos que eso es día. Y el día transcurre hasta las 6:30 de la tarde, cuando empieza la sombra, la oscuridad. A eso le llamamos noche. Correcto. Pero en el calendario lunar, el sistema de medir es diferente. Por eso la Biblia nos menciona de tarde en tarde. Y el día del Shabbat, como lo explicamos ayer, da comienzo en la tarde del día viernes. Correcto, pastor, así es. Vamos a la mesa del Señor. Vamos a sentarnos alrededor de la mesa y vamos a practicar acerca de esta cita tan importante en el calendario de Dios. La Universidad de la Familia. Universidad de la Familia presenta Atesorando valores familiares. un lugar en la mesa conyugal. La ciudad estará bien hasta que la familia esté bien. La familia estará bien hasta que Dios habite allí. Con el acróstico mesa, modelo del esposo y padre. Esposa como mujer prudente, sabia, sensata, casta y cuidadosa. Sus hijos como herencia de Jehová. Abundancia de prosperidad alrededor de la mesa conyugal. Palabra revelada hoy para tus hijos. Atesorando valores familiares, un lugar en la mesa conyugal. Vemos entonces que Levítico nos habla de ese reloj del cielo que está moviéndose, que nos muestra cómo se mueve el calendario del reino del Altísimo sobre la tierra. Que lo ignoremos es una cosa, pero que está ahí, está ahí. Ahora, la Biblia entonces en Levítico capítulo 23 nos muestra cuándo debía de comenzar ese calendario y nos muestra que fue el primer mes del año para toda la creación, ¿verdad? Ahora, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y en el verso 2, nos habla del día en que comienza ese calendario. Ya nos habla del mes, pero ahora en Éxodo capítulo 12, verso 2 nos habla del día, Pastor Roberto. Leámoslo, por favor. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces nos habla de ese poderoso comienzo espiritual de lo que era el reloj de Dios funcionando en el cielo. Ahora, vamos a hacernos una pregunta, porque esta pregunta tiene que ver con el momento en que el pueblo de Israel sale y se prepara para ese pesaje espiritual. Y estamos hablando entonces en este momento del libro de Éxodo capítulo 12
Vamos a leer el verso 3 y 4, Pastor Roberto. Dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, todo nos está llevando a mirar en el calendario de Dios. Vamos a ir siguiendo la lectura. Correcto. Entre Éxodo capítulo 12, y vamos a ir entre la lectura de Levítico capítulo 23, porque ahí está Levítico es el minutero, pero Éxodo es el segundero, ¿verdad, Pastor Roberto? Entonces veamos Levítico capítulo 23, verso 5. Lo interesante de estos textos bíblicos es que nos dan la medida, ahora que tú mencionas minutos y segundos, nos dan la medida exacta. Claro. Entonces el verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Observen que esto empieza el día 10, lo vimos en el capítulo, en el verso 3 dice: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Muy importante la fecha del día 10. Claro. Luego viene el texto en el verso 6 y dice: y lo guardaréis hasta el día 14. Por favor, 4 días. Estos 4 días son extremadamente importantes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí nos está hablando del calendario lunar, no está hablando del día a día, no dice entre las 2 mañanas al salir el sol, sino entre las tardes, porque recordemos que aquí nos está dando las instrucciones para celebrar Pascua, para celebrar Pesá. Claro. Por lo tanto nos habla de la tarde y nos indica por lo tanto también que el Shabbat da comienzo en las tardes, de tarde a tarde, es decir, el viernes en la tarde a sábado en la tarde. Ese es nuestro Shabbat. Ahora, vamos entonces bajo este propósito entre Éxodo capítulo 12, que es la celebración del primer Pesá en el universo, y entre Levítico capítulo 23, que es el reloj del cielo, que marca el comienzo de ese Pesá, los días de ese Pesá, los minutos de ese Pesá, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al Código Real del Nuevo Testamento, y vamos a ver en vivo y en directo a Yeshua. Si Yeshua murió en este Viernes Santo que le ha colocado el calendario en el mundo, y si resucitó en ese domingo que el mundo le ha colocado, porque esto es vital para la vida de un cristiano. Pastora Pili, pero ¿esto qué tiene que ver con la Universidad de la Familia? Pues somos una universidad. Absolutamente. Y si la todo. familia no tiene la claridad, y si los hijos no tienen claridad de estos 2 días tan importantes, pues déjame decirte que no hay familia, porque todo tiene que ir en el propósito de Dios. Ahora, vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a ver si Yeshua cumplió o cambió el propósito de Dios. Vamos a irnos entonces a Juan capítulo 19, verso 31. Yo sé que usted está bebiendo esta palabra profética porque las escamas tienen que salir de nuestros ojos. Vamos a Juan 16 primero, perdón, Pastor Roberto. Juan 16, capítulo 16, verso 9. Recuerde que no decimos San Juan, sino Juan. Correcto, eso es correcto. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, en el texto del verso 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Tremenda palabra, ¿verdad, pastor? Yeshua vino a cumplir el propósito, murió en la cruz como hombre, pero nunca murió su divinidad. Claro, por supuesto. Eso es importantísimo. Muy nunca importante murió que su divinidad. Haya claridad en cuanto a su naturaleza humana como hombre, pero por supuesto su naturaleza divina.
y estando en la cruz, Él entregó su naturaleza humana. Correcto. Él voluntariamente entregó su naturaleza humana, pero nunca entregó su naturaleza divina. Correcto. Ahora, vamos entonces a Juan 19:31, pastor, y vamos a ver si esta palabra coordina con Levítico capítulo 23 y con Éxodo 12. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 19 verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación del Pesá, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, es decir, en el Shabbat, pues aquel día de reposo, repito, es el Shabbat y era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pero Yeshua estaba cumpliendo toda la profecía bíblica. Recuerden, vuelvo a Levítico capítulo 23. Es las 7 fiestas, no tuyas, no de la iglesia tradicional, no de la iglesia evangélica, no de Martín Lutero, sino eran las 7 fiestas del Eterno. Y no de los judíos también, exacto, por supuesto, porque jamás. Recuerden, esto es muy importante. La pregunta que todo el mundo hace es, esas son las fiestas de los judíos. Por favor, presten mucha atención a la enseñanza. Claro. Permítame repetir esto, hermana Pili. En el libro de Génesis nos dice que el Señor ordenó el tiempo de reposo, el Shabbat. Eso lo ordenó aún sin estar el pueblo de Israel. Claro. Eso fue ordenado en el tiempo en el que solamente estaba el huerto. Allí estaba Adán y la varona. ¿De acuerdo? Excelente. Es decir, eso es bien importante, esa claridad. Posteriormente, en las ordenanzas al pueblo de Israel, por favor, hay un misbat, hay un ordenamiento y se les dice que debemos celebrar el tiempo del Shabbat. Ahora, Pastor Roberto, allí, en la aclaración que acabas de hacer, hay una cita muy poderosa para decir, ¿es solo las fiestas de los judíos? ¿O ustedes quieren judaizar a las personas? Es una pregunta que nos hacen muy seguido, y a todo aquel que celebre las fiestas del Eterno hoy le llaman judaizantes, ¿verdad? Que se quieren judaizar. Pero yo te voy a decir una palabra. Pablo nos aclara muy bien. Así es, correcto. ¿Qué es las fiestas del Eterno? En primer libro de Corintios, capítulo 7, verso 18 al 19, Pablo habla de la claridad que tiene que haber en la Biblia y en el gentil y en el judío. Tiene que haber una claridad, ¿verdad? Y es importante esta claridad. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? O sea, siendo judío, quédese judío. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? O sea, gentil. No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Así es. Punto. Los mandamientos de Dios. Eso es circuncidar el corazón del ser humano. Ahora, eso no lo vamos a hablar hoy. Vamos a las escrituras y vamos a aclarar primero la parte de Yeshua. Pero déjame compartirte algo. Déjame llevarte a 7 llaves de la plenitud matrimonial para ver el universo que Dios tiene para nosotros hoy. En Universidad de la Familia te invitamos a participar de nuestro programa de restauración y sanidad matrimonial. El matrimonio no es cuestión de buena o mala suerte. Cuando Dios instituyó el matrimonio, nos preparó 7 llaves de plenitud familiar. 7 llaves de plenitud matrimonial. Si tu matrimonio es excelente o está en un punto intermedio, ven. Te invitamos para que participes del plan de Dios en tu matrimonio. Siete llaves de plenitud matrimonial. Llave de restauración. Llave de la sanidad.
llave de la comunicación, llave de las estaciones, llave del pacto profético, llave del lenguaje íntimo, llave de la fe en acción. 7 llaves de plenitud matrimonial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 7 llaves de plenitud matrimonial. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. y los bendijo Dios. Tiempo de Universidad de la Familia. La Universidad de la Familia. Mateo, capítulo 12, verso 40, nos empieza a aclarar el panorama. Yeshua, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo, nos dice: vamos a la señal. Hoy en día, las señales son los milagros, pero Yeshua nunca habló de que las señales iban a ser los milagros. Las señales vienen del Antiguo Testamento, porque es la base. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 40, Pastor Roberto. ¿Cuál era la señal? Dice la palabra. Le preguntaban los escribas y los fariseos: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él responde, verso 39, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Mire, Pastor Roberto, ¿qué cita si es poderosa para entender lo profético? Si Yeshua estuvo 3 días y 3 noches, desde el viernes santo, digámoslo, de las 3 de la tarde, hasta el domingo, jamás se cumplen los 3 días y las 3 noches. Claro, por supuesto, así es. ¿Verdad? Correcto. Tendría que haber resucitado a las 3 de la tarde del domingo y no en la madrugada del domingo, ¿verdad? Entonces allí ya vamos viendo que no hay congruencia en lo que se ha enseñado, pero que la Biblia sí nos ha enseñado la verdad. Lo que sucede es que la falta de escudriñar las Escrituras nos trae poderosos desafíos espirituales. Ahora, entonces, ¿qué día murió Yeshua? Nunca vamos a saber qué día resucitó si no entendemos primero qué día murió. Entonces, veamos cómo fue el balancear de ese día, lo que sucedió en ese día, para poder entender su muerte. Las Escrituras dicen directamente que la señal está en Jonás. Exactamente, nos dijo Yeshua: miren, escudriñen la señal del profeta Jonás. Ahora, Pastor Roberto, balanceemos espiritualmente el día. La clave más poderosa en el reloj profético de Dios lo tiene Daniel. Así es. Vamos a ir al libro de Daniel. Atención, libro de Daniel, capítulo 9, verso 21. Por favor, tome nota. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 21. Dice esta palabra: Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24, Daniel capítulo 9. Excelente.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Poderoso. Verso 25. Sube pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Entonces Daniel nos muestra una que palabra profética. En el reloj de Dios nos muestra un calendario de semanas. Y nos dicen las 70 semanas. Y en esas semanas va a haber un sacrificio. Así es. Vamos a ver entonces esa semana y esa mitad de semana del sacrificio. Correcto. Que hoy estamos compartiendo. A la mitad de la semana, el día 14 de Nisan, comienza un proceso de sacrificio. Eso es miércoles. Entonces estamos hablando de miércoles, mitad de semana. que es mitad de semana. Allí Yeshua celebra el Pesá y en la noche va al huerto de los olivos y allí es tomado preso. Estamos hablando del Semaní. pero en ese momento se llama como un Shabbatón. Okay, ¿verdad? Como era correcto. un Shabbat, pero era el día de reposo, pero el día de reposo de Pesá. Hay en las escrituras el Shabbat normal de sábado que conocemos, pero también hay algo que son Sabbat o un Shabbat de semana. Correcto. Y este es el punto. En la mitad de semana, según la profecía de Daniel, nos habla del día miércoles, en el 14 de Nisan, y es una mitad de semana. Y esa mitad de semana era un gran Shabbat. Correcto. O un Shabbatón. Porque la clave está, cuando comenzamos nuestro estudio bíblico, enseñábamos que en Juan capítulo 19, verso 31, estábamos hablando de que se estaban preparando para el día de reposo. Pero ¿cómo se van a preparar para el día de reposo? Sí, se supone que Yeshua ya había celebrado Shabbat. Entonces vemos que hay 2 Shabbats dentro de esa semana porque se estaba celebrando la fiesta de Pesá y la fiesta de panes sin levadura, y a la vez estábamos en el Shabbat. O sea, correcto, había una cantidad de cosas que estaban pasando en Jerusalén en ese momento. Pastora Pili, muéstramelo bíblicamente. Por supuesto que bíblicamente tenemos que hablar. Juan capítulo 19, así es, verso 31. ¿Qué estaban preparando en Israel si ya se había celebrado Pesá? Y Yeshua había preparado Pesá. Entonces, ¿qué se estaba celebrando? ¿Qué estaban preparándose en ese momento? Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 19, verso 31. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, recuerden pues que aquí nos habla del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Wow. Y en el verso 42, Pastor Roberto, si eres tan amable de leer, ¿qué estaba pasando? Vamos a tomar el verso 41 en adelante. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cuándo? ¿El viernes? Por supuesto que no. Estaban
en ese momento, en el miércoles, en la mitad de la semana. En la preparación. En la preparación. Ahora, vamos a ver entonces cómo la palabra nos confirma que sí estaba pasando esto y cómo los tiempos de Jonás se cumplen. Mira, la única manera de que la señal de Jonás se pudo haber cumplido es la siguiente. Yeshua murió el 14 de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Ese día fue un miércoles. Correcto. Mire, usted búsquelo en todo lo que usted pueda buscar en el universo del reloj, en el hebreo, en el calendario lunar, y usted llega a ese día y era un 14 y era la fecha de la fiesta del Eterno, en donde el Elohim había enviado a hacer la fiesta. Ahora, correcto. Fue sepultado antes precisamente de comenzar el Shabbat. Tiempo de Shabbat y de Shabbat, y estábamos en el tiempo de Pascua. Esto es muy importante porque estábamos en la celebración de Pesá y venía el tiempo del Shabbat. Correcto. Y por supuesto, en ese momento, antes de comenzar esa fiesta puntualmente, esa celebración, viene el proceso de la crucifixión. Ahora, Pastor Roberto, pasó en la tumba la noche y el día del día jueves, correcto, porque acuérdense que estamos hablando de que tarde los días, a tarde, correcto, tarde a tarde, la noche del viernes, y cuando volvamos vamos a ver si resucitó hasta el domingo. Universidad de la Familia presenta Trátelo con oración. En el celular del Señor. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24. Y antes que ustedes clamen, yo habré oído. Hogares fuertes en oración hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes en oración hacen comunidades fuertes. Trátelo con oración en el celular del Señor. Profetiza hoy bendición para tu matrimonio. La Universidad de la Familia. Un faro de luz para tu matrimonio. Si Yeshua murió un Viernes Santo, comillas, la pregunta del $1.000.000 es, ¿resucitó el domingo? ¿No se cumplió la señal de Jonás? Entonces era un falso profeta. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse exactamente lo que está establecido en el Antiguo Testamento, porque Yeshua vino a cumplir, no a abolir. Nunca la palabra abolir estuvo en su boca. La Biblia nos muestra que fue examinado en la doctrina y no se encontró en el error doctrinal. Y en algún momento de nuestra programación vamos a enseñar cuál fue la doctrina que él vino a cumplir. Ahora, Y permite, ahora que mencionas este punto tan importante de examinar, recuerda que hablamos del día 10 y el día 14, ¿recuerdas? Porque durante estos 4 días, en el tiempo de la celebración de Pesá, los Cohenim lo que hacían era tomar precisamente a los corderos, examinarlos durante 4 días, examinarlos sin mancha, sin ningún defecto, para poderlos llevar al tiempo de la celebración. Ahora, cuando el tiempo de Yeshua pasa exactamente igual, 4 días en los que él fue pasado y examinado. Claro. Y para no entrarnos en los detalles en este punto, solo para mencionarlo, recordemos que fue puesto frente a Pilato, a Poncio Pilato, el emperador romano. Y el emperador romano le hace algunas preguntas, y dentro de las preguntas, ¿eres tú rey?
y lo examina y lo cuestiona, y al final el emperador romano concluye con una respuesta extraordinaria. A mí me impacta esta respuesta. Dice: no encuentro nada anormal, no encuentro mancha, no encuentro defecto en este hombre. Y algo importante, Pastor Roberto, Yeshua tenía que ser tenía que cumplir todo, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo, en el reloj de Levítico capítulo 23 y de Éxodo 12. Y algo importante, el sumo sacerdote tenía que examinar a Yeshua. Mírelo usted, Juan capítulo 18, verso 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y su doctrina. Y Yeshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y a los que haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Él fue examinado por parte del público. Él fue examinado porque él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero que venía a cumplir la palabra profética. Así que tengo que aclararte esto para decirte: Yeshua cumplió todo. Ahora, entonces, aclarado el concepto, si Yeshua no estuvo los 3 días según el calendario romano, entonces hay un error grandísimo en la cristiandad de hoy en día. Yeshua nunca murió un Viernes Santo. Nunca resucitó un domingo. Ahora, ¿por qué, Pastora Pili? Daniel capítulo 9, recuerden que Daniel capítulo 9 es el segundo de Dios que nos muestra en ese reloj la hora, la fecha y el día. Daniel capítulo 9, verso 25. Dice la palabra: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, en esa profecía bíblica estamos hablando del regreso de Jesús, de la muerte de Yeshua, pero del regreso glorioso de Yeshua. Ahí está confinado la resurrección, la muerte, resurrección y el retorno de Yeshua, en ese versículo bíblico. Entonces vemos que Yeshua resucitó 72 horas después, al tercer día. Es decir, al finalizar el Shabbat. Era el primer día. Pastora Pili, pero la Biblia dice que las mujeres vinieron con las especies aromáticas. Claro, ellas solo podían salir cuando terminase el Shabbat. Y para el calendario lunar, recuerden que el día comienza al final y no al comienzo, como a nosotros. Ahora, veamos en todo este paradigma espiritual. Yo quiero solamente llegar a estas conclusiones con todos ustedes, porque necesitamos sentarnos con nuestros hijos y enseñarles estas verdades espirituales que marcan el destino de hijos. Porque hoy en día el mundo está celebrando algo completamente diferente. Un Easter, unos huevos, un conejo, algo que no tiene absolutamente nada que ver con un viernes, ni mucho menos con Yeshua. Mateo capítulo 28, verso 1. Veamos la traducción en el Nuevo Testamento. Recuerden, del hebreo al inglés, del inglés al español. Perdón, del hebreo al griego, del griego al inglés, del inglés al español. Así es. ¿Cómo cambia todo? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí, delante de vosotros va a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Muy importante, Pastor Roberto, porque las versiones bíblicas de hoy en día han cambiado letras, textos y contextos espirituales. Recuerden que el original de nosotros, de la palabra, del idioma que habló Yeshua, no es el griego, no fue el inglés, ni mucho menos el español. Aunque sabemos que en el cielo se va a hablar español. Pero no fue ese, fue el hebreo, ¿verdad? Entonces vemos que una de las versiones bíblicas de la Reina Valera de 1602 nos deja una connotación importante en la versión bíblica en Mateo 28:1. La forma como este versículo en esa versión bíblica fue traducido fue: y la víspera de los sábados. Sábados. O sea, en otras palabras, al final de los sábados, porque dice sábados en los textos griegos. ¿Por qué Mateo 28:1 dice en los sábados de los textos griegos? Porque se estaba refiriendo a los 2 sábados que hubo en la semana del sábado 15 de Abib. Correcto. El primer sábado, como lo dijimos, a la mitad de semana, que era un Shabbat. Es muy importante esto. ¿Sabes? Estaba evaluando esta información que estamos compartiendo y me parece que sería interesante que tuviésemos un programa en el que hablemos ahora. Venimos hablando de Shabbat y vemos cómo este texto para dar respuesta a la muerte y resurrección de Jesús es tan importante, el Shabbat, y es importante que mencionemos los gran Shabbat o los Shabbatón. Entonces vamos a tener que buscar o transmitir una enseñanza mejor, cómo se celebra un Shabbat y cómo y en qué tiempo se celebran los gran Shabbat. Porque aquí vemos el caso, en el griego originalmente dice y a la víspera de los sábados. No es que la semana tenga 2 sábados, pero estamos celebrando 2 Shabbat, el de mitad de semana y el de fin de semana. Sí, claro. Y como no, ni siquiera conocemos ni siquiera uno del otro, entonces no podemos distinguir hasta que no conocemos el calendario. Recuerden el reloj de Dios, el Levítico capítulo 23. Correcto. Ese es el reloj. Ahora, entonces, pastora, importantísimo las versiones bíblicas. Así es. Definitivamente la versión con la que leamos la palabra nos muestra un universo de gloria. Porque si nosotros decimos, bueno, es que los grandes eruditos bíblicos dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero para haber sido escrito en griego, pues déjame decirte que tuvo que haber tenido una traducción del hebreo y del arameo, porque si no, no hay forma de poder traducir el lenguaje bíblico, sí, porque eran judíos. Estamos hablando de los judíos, Pastor Roberto. El punto crítico con las traducciones, en especial cuando hablas, por ejemplo, del arameo o del hebreo y pasados al griego, hay muchas palabras que en su contenido original es imposible traducir. Y nos pasa incluso hablando simplemente del español al inglés. Hay expresiones que para el idioma español podemos encontrar palabras sinónimas, mientras que en el inglés puntualmente hay una palabra para referirse a ese texto, y esa misma palabra puede significar a su vez muchas otras cosas más. De tal manera que cuando viene este proceso de la traducción del original al griego, muchos textos han sido de alguna manera, si me permiten la expresión, acomodados, fueron simplemente puestos para tratar de darle forma al texto. Pero cuando podemos ir a un original y tomar la base original, nos daremos cuenta con toda claridad realmente el sentido de lo que estamos leyendo. Ahora, entonces, la pregunta que tú te tienes que estar haciendo es, ¿de dónde sacaron el domingo como el día de resurrección? ¿Y cómo pudieron colocarnos este día
para ser venerado. Recuerden que el día domingo, que es Sunday, ¿verdad? Es el día venerado del día del sol. Correcto. Y Sunday en inglés, sí, correcto. fue a principios del siglo IV, por los 300, que el Estado en la Iglesia Romana reconoció el día de descanso en Europa como el día del sol, el día de Constantino el Grande. Y se acostumbraba que este día fuera los soldados y todo el ejército obligatorio, y fue instituido como el día de resurrección, ¿verdad? En el año 321 fue denominado por Constantino Sunday, el día del sol, dedicado, comillas, al día de la resurrección. Claro, y eso básicamente tenía como propósito evidente, y esta es como la conclusión sobrenatural de todo esto. Evidentemente no querían de ninguna manera que fuese en el Shabbat. Claro. Es decir, era una competencia el decir que no fue el Shabbat, sino que vino ese día de celebración y de resurrección y que correspondía al día domingo. Allí, en el calendario de Dios, para muchas personas en la faz del universo, cambió la historia de la humanidad, porque ese reloj parece que hubiese parado en ese año y que nadie se hubiese podido dar cuenta del error tan doctrinal que se ha enseñado en púlpitos, en iglesias, en sitios. Pero hoy, cuando nosotros conocemos la verdad, nos hace libres. Así es. Y trae luz a nuestros hogares. Ha sido tremendo programa, Pastor Roberto. Muchas cosas que se quedan en el tintero todavía, pero traigamos luz a nuestro hogar. Celebremos lo correcto, a la forma correcta. La Biblia es la verdad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de Universidad de la Familia. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda, recordándoles que ahora, en el tiempo de resurrección, tenemos precisamente allí las primicias, a través de Yeshua, los primeros frutos. Y Yeshua santificó ese día, porque el Shabbat es santo para él. Bendiciones. Se despide de ustedes la pastora Pili Alfaro. Un saludo especial. Recuerden, estamos aquí en Radio Génesis 128 ORG. Hemos presentado Universidad de la Familia. con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. Seguro que esta programación ha bendecido su vida y estamos esperando su correspondencia. Para nosotros es una gran bendición poder servirle. Yo levantaré. Correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Universidad de la Familia, para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos por la visita a nuestro programa de radio, Pastor Roberto. Yo estoy muy contenta. Ayer estuvimos con una audiencia grande. Por favor, escriba sus preguntas allí en el Facebook Live. Estamos pendientes de resolver sus preguntas en lo que nosotros podamos. ¿Qué opinas, pastor? Mira, lo más interesante y el propósito de Universidad de la Familia y el propósito de estas enseñanzas es generar en el corazón de cada uno de ustedes un avivamiento por la palabra. Así es. Que cada día, a medida que tú escuches, por favor, no te quedes simplemente con lo que estás escuchando. Nosotros procuramos en el 100% de cada palabra que mencionamos ir a la Biblia, que usted vaya con nosotros, lea el texto bíblico,
que usted subraye lo que estamos leyendo, que no sea algo que usted escuchó simplemente, sino que sea escudriñando la palabra. En la medida en que logremos hacer de este tiempo de estudio bíblico, de Universidad de la Familia, un tiempo de revelación, entonces, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Es lo que estamos tratando de hacer a lo largo de toda la historia. La humanidad ha sido establecida, dice el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ha sido puesta una mentira a la humanidad y se nos han dicho tantas cosas que no corresponden. Pero hoy tenemos estos medios de comunicación, hoy tenemos esta velocidad de comunicación universal, precisamente para que nos ocupemos de estudiar, de prepararnos, de buscar con mayor avidez la información de la palabra, estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir el video. Por favor, gracias por enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, las sugerencias de los programas que usted quiere que estudiemos y por supuesto trabajaremos en ello. Bendiciones. Un saludo especial, no olvides, aquí estamos en Radio Génesis 128.org y en Universidad de la Familia en Facebook Live. Bendiciones. Ya no sé